Bueno, ya somos 100. Bien, la bienvenida a todos. Buenas noches, buenas tardes, depende de donde nos estén escuchando. Hoy estamos con el doctor Marco Fiotto. El tema del webinar va a ser anestesia para mascotas exóticas. Este webinar va a quedar grabado en YouTube, después lo van a poder visitar. A lo largo de la charla van a poder hacer las preguntas al doc, el cual va a estar leyendo todas las preguntas y ir respondiendo a las dudas que tengan. Vamos a ir dejando en el chat el link de grupo de WhatsApp de Temis para los que se quieran unir. Ahí van a poder recibir información por adelantado, ya sea de los webinars que sigan, de descuentos inclusivos, nuevos productos y todo, pero mucho antes de que salgan las redes. Así que bueno, Doc, si querés empezar. Dale, muchas gracias Octavio. Bueno, Tania también que no habló y a todo el equipo de Temis por esta hermosa, increíble invitación, por ayudarme justamente con el curso de anestesia en mascotas exóticas, curso el cual ahora vamos a hacer una pincelada que espero que les sea de provecho. Me presento, soy Marco Fiotto, médico veterinario, un amante de la naturaleza, de los ecosistemas. El que no sabe, soy argentino por sobre todas las cosas, muy, muy argentino, y me dedico pura y exclusivamente a la atención de fauna silvestre y mascotas exóticas, con un fuerte amor y cariño a todo lo que es la fauna neotropical, desde el sur de México hasta el sur de la Argentina y Chile. Esos son los bichos que más me fascinan, pero hago de todo un poco. Hoy en día me desempeño acá en CEDIVET, en el Centro de Diagnóstico Veterinario de Posadas Misiones, como el veterinario a cargo del área de mascotas exóticas y de rehabilitación de fauna, junto con un equipo de trabajo, y enfoco más que nada mis estudios y mi manera de ver, y van a notar mucho en las charlas, en lo que es la anestesia y el manejo del dolor por sobre todas las cosas, con un fuerte componente desde la medicina clínica, de la medicina interna, hacia la fisiopatología. Veo algunas figuritas repetidas, como les comentaba, así que un gusto. El que no sabe cómo son mis charlas, son puras fotos, y podemos justamente dejar de que sea un monólogo para poder compartir vivencias, experiencias. Me van frenando, van escribiendo en el chat, mejor dicho, y vamos resolviendo todo. En mi día a día, me encanta, me fascina trabajar con fauna silvestre a campo, como estamos viendo este zorro gris pampeano, Licalopes gymnocercus, me disculparán el latín. También trabajo con fauna silvestre en núcleos zoológicos, en centros de rehabilitación. Acá tuve el agrado con unos colegas brasileños increíbles, Guta, Roberto, de trabajar con una pantera negra, por ejemplo, pantera onca. Pero por sobre todas las cosas, lo que más me apasiona, y lo descubrí andando, es la educación ambiental, ya sea con el propietario, con el cliente, con el dueño de la institución o con niños, colegios. Y no se olviden que argentino por sobre todo, amante del mate, de la selva y las rutas argentinas. Eso es un poquito yo en el día a día. Medio aburrido, dicen algunos. Vamos a comenzar con qué es la fauna silvestre. Esta diapositiva, el que vio alguna charla mía, seguro la vio porque la tengo del 2018 y no la cambié. Y no la voy a cambiar. Fauna silvestre se define como cualquier animal invertebrado o vertebrado que habita natural e históricamente en una región geográfica política. ¿Por qué pongo la barra geográfica política? Porque justamente los límites políticos me hablan de legislación, los límites geográficos me hablan de biología, de la distribución natural de la especie, más allá de la frontera política. A ver acá, ahí está. Ahora bien, fauna exótica es lo opuesto. Son animales invertebrados o vertebrados que no habitan naturalmente en una región y fueron introducidos. La famosa paloma doméstica, Columbia livia, que viene del continente europeo, Passer domesticus, el gorrión, la rata y un montón de animales más que dependiendo del hábitat donde habite tienen diferentes determinaciones, denominaciones. Y acá lo que nos vamos a centrar hoy son los nuevos animales de compañía, los animales de compañía no convencionales, los NACs también les dicen, o mascotas exóticas, que acá varía un montón según la legislación de cada país y de cada departamento, estado o provincia del mismo. Muy bien, esta charla de hoy la voy a dividir en 4 secciones: bases clínicas que creo necesarias para poder acercarnos a la anestesia de estas especies, principios de anestesia,
pero esos principios enfocados justamente a la anestesia de mascotas exóticas, que voy a hablar de 3 grupos: aves, mamíferos, reptiles, preparación anestésica, perianestésica, y vamos a hablar y terminar la charla con manejo del dolor, el tema que me apasiona. Que dicho sea de paso, los invito a que se formen parte de la Sociedad Veterinaria del Dolor a cargo de Mario Marzuk, la cual creo que es una innovación muy grande porque es el deber que tenemos nosotros para con nuestros pacientes. Hagamos granja, caballos, dinosaurios, lo que sea. Nosotros estamos para brindar bienestar animal y calidad de vida. Vamos a arrancar entonces por el principio. Bases clínicas. ¿Qué es lo que yo creo importante, ¿sí?, en este aspecto? La biología y la anatomía. A lo largo de todos estos años que voy trabajando con estos bichos, he descubierto que tengo un fuerte interés, bueno, están los libros atrás, los adornos, por la anatomía y la biología de cada uno. El que trabaja con fauna silvestre no me lo diga, el que no trabaja, ¿qué especie es esta? ¿Qué especie se imaginan? El dato que les tiro es un mamífero, hasta ahí nomás, y habita en nuestro continente. Para que veamos la importancia de conocer antes de actuar. Es mejor no hacer nada e investigar esos primeros minutos que, como decimos en Argentina, meter mano, actuar sin saber, que ahí es donde vienen los problemas, y literalmente en lo que es fauna termino eutanasiando muchos pacientes de problemas que se podían prevenir de un mal manejo. A ver, Gabriela nos dice una nutria, Mariano un hurón, Montserrat mustélido, hasta ahora todos mustélidos. Luis Fernando, mira, un vivérrido, el que no sabe qué es, googlee, son hermosos. Leonel, un felino. No, están todos bastante alejados. A ver, les doy un ratito más. Mamífero sudamericano, uno de mis animales favoritos. El grupo en realidad. Acá Gaby no sé si ha hecho trampa. Perezoso. Exactamente, es un perezoso de 2 dedos, un Coloepus hospani. Los perezosos tienen tremendos colmillos, premolares también, a pesar de que se los involucraba en el grupo de dentata, es decir, los que no tienen dientes. Bueno, claramente acá, ¿sí?, si quieren les muestro videos, tiene unos dientes increíbles. Justo este grupo de perezosos son omnívoros. Fíjense la importancia de conocer, ¿no? Si uno no pensara que tuvieran dientes, y ahí es donde vienen todos los accidentes con la mano. Llevémoslo a la medicina, algo tan básico como no conocer un cráneo. ¿Cuántos saben, por ejemplo, la diferencia entre el cráneo de una citasiforme versus de una ave rapaz? La cantidad de huesos diferentes, ya sean los del ojo, los de la glotis, los de los movimientos de la rino o ñatoteca, mejor dicho. Bueno, todas esas diferencias nos van a cambiar la calidad de atención. Por eso creo que lo principal es tener una base biológica y anatómica muy, muy fuerte. Y de acá podemos recomendar justamente a todo lo que son nuestros clientes un asesoramiento correcto. Porque sabiendo la biología y la anatomía, sabiendo, por ejemplo, que a un conejo le crecen los dientes 2 a 3 milímetros por mes, ya sea la corona clínica o la raíz, vamos a recomendar fibra no digestible en su dieta para el desgaste normal. Y ahí es donde empezamos a relacionar la biología, la anatomía con la medicina interna para llegar a prevenir, ojalá siempre, las patologías. Semiología específica de especie. Ahora bien, le voy a hacer una sola maniobra que voy a enganchar con la parte clínica. Los conejos tienen un parpadeo similar al de los cobayos de 2 a 3 por minuto, una producción lagrimal bajísima. Entonces, yo no voy a esperar a que tengan epíforas para pensar que tienen patologías oculares. Todo lo contrario, las patologías van a ser más por sequedad corneal que por epíforas o excesivos lagrimeos, que hay, pero son las menores. Yo les voy a mostrar algunas después. Si yo voy a usar ketamina en el plan anestésico, recordemos que la ketamina inhibe el parpadeo y además estimula la contracción de las glándulas, por ende no hay tanta lubricación ocular. Es fundamental y vital que lubriquemos los globos oculares de los roedores y lagomorfos en una anestesia, por ejemplo. Más allá que creo que en cualquier anestesia hay que hacerlo. ¿Qué pasa con las aves? Las aves tienen huesos esclerales, tienen fobia, tienen una bóveda ocular hecha de hueso.
Si yo tengo que hacer una enucleación de un globo ocular por un glaucoma crónico, por una micoplasmosis, por lo que fuera, tienen estructuras óseas, por ende el dolor es muchísimo mayor, porque estoy sacando huesos también, que a su vez va a haber mayor irrigación. Entonces los riesgos anestésicos quirúrgicos van a ser mayores todavía. Ni hablar, y vuelvo para atrás, de los conejos o muchos roedores que tienen un seno venoso retrovulvar y un nervio óptico muy desarrollado. Si yo toco ese nervio o no controlo bien el dolor, voy a hacer un estímulo vasovagal, bradicardia y todo lo que esto conlleva, aumentando los riesgos. ¿Y cuántas veces parpadean por minuto una serpiente? ¿Alguien se anima a contestar? El que trabaja con reptiles claramente no. Todo una pitón de Birmania, pitón molurus. Para que conteste uno o dos y seguimos. No parpadean, perfecto, Gaby. No tienen párpados las serpientes. ¿Sí? Desde algo tan básico, no hay párpados. Hay opérculo, que es una membrana que cubre todo el ojo, que no es un tercer párpado. Es una membrana, la cual cuando hacen la ecdisis, la muda de piel, se acumula linfa por debajo de esa membrana y el ojo se pone color azul. Si hay una disecdisis, un problema en retención de muda, la piel vieja se va a pegar con la retina y eso puede generar úlceras, entre otros traumas. De la semiología, que es la revisión e inspección básica de nuestro paciente. Recuerden, primero lo observamos. Yo lo que suelo hacer es, llegan a consulta, así como están en la caja, en lo que fuera, lo dejo quieto, mientras hablas con el propietario 2 minutos, nada más, observás cómo está el paciente. De lejos, después de cerca, vamos a revisarlo. Y nada que ver, me voy por la clínica, pero a mí me gusta revisar lo menos obvio. Si viene porque tiene una fractura en el ala, lo último que reviso es eso. Ya sé que tiene la fractura. Pero ¿cómo están las córneas? ¿Cómo están el globo ocular, las vías respiratorias? Vamos a ocultarlo. Capaz que le descubrimos una neumonía y ahí te aumentan los riesgos anestésicos. O yo diseño otro plan para evitar justamente alguna apnea o una hipoxigenación. Y después, obviamente, que dependiendo de la especie, y acá es donde los invito a estudiar anatomía y biología porque son enormes las variaciones, pero después, una vez que tenemos esas bases, es más fácil entrelazar las anatomopatologías, las fisiopatologías, las diferencias. Cobayo, Cavia porcellus, ¿sí? Hay una epífora, que es raro que haya epíforas. Fíjense que tenemos una inflamación bastante severa de la mucosa periocular, incluso la glándula lagrimal. ¿Qué patología puede llegar a ser esta? ¿Se animan por ahí? ¿No se esperaban tener que contestar? Esto es por puntos. Al final de la charla se sortea un 0 kilómetro. No, mentira, es broma, es broma. Cuerpo extraño, dice Gaby Espinosa. Patología común que genera epífora, pero no, no es este el caso. Para un cuerpo extraño, cuando hay patología ocular, siempre hacemos un test de fluoresceína para descartar posibles úlceras. Pero no era este el caso. A ver, ¿alguien más se le ocurre? Rodrigo Cal, cereza, glándula. No, ellos no tienen. No tienen el ojo cereza como tuvieran los perros y demás. No, no pasa. Lo que podés llegar a ver es en algún conejo protrusión de la membrana nictitante, pero es blanca, no es cereza. Y tampoco protruye como si fuera un pug u otros perros. Ronaldo, obstrucción del conducto nasolagrimal. Ahí se viene acercando, pero no. Wendy Rasguño tampoco. Ahí es lo mismo. Haríamos un test de fluoresceína para ver si hay úlceras o no. Infección en molar. Ahí se acerca. Agus, mirá. Ahí se acerca. Agustín, Denis, maloclusión. Se acercan, pero no. ¿Quién dijo? Ronaldo dijo obstrucción del conducto nasolagrimal. Algo tiene que ver. Gabriela dice absceso tampoco. Algo tiene que ver. Conejos cobayos tienen conducto nasolagrimal. ¿Qué pasa cuando hay una infección respiratoria? Puede obstruir este conducto. Este cobayo vino porque tenía epífora bilateral y no se le iba. Esta epífora
le duró días, llegó a consulta, tenía estertores, rales, todos los ruidos respiratorios, no llegué a iniciar una terapia, que el animal falleció. Hicimos la necropsia, miren la pericarditis fibrino-purulenta y la neumonía fibrino-purulenta que estaba escondiendo este cobayo y lo único que manifestaba era secreción lagrimal, una epífora, por obstrucción del conducto nasolagrimal, como dijeron por ahí. ¿Qué es esto? El enmascaramiento de los signos. No van a mostrar signos de enfermedad o dolor. No pueden toser estas especies, la mayoría no puede toser, no pueden expectorar tampoco. Lo vamos a ver algo más decaído de lo normal, no mucho más que eso. Y hay que encima sumarle la muchas veces inexperiencia de los propietarios en tener estas mascotas. Fíjense, el único signo que tenía este cobayo, y la necropsia fue el mismo día, no lo llegamos a tratar, lamentablemente. Hicimos las radiografías y falleció al poquito tiempo. Vean lo que es este pericardio, ¿sí? La membrana gruesa que tiene. Y bueno, les dejo el pulmón ahí para que lo chusmeen. Ahí estaba leyendo, rinitis y bronco. Ahí justo Luis Fernando lo último, bronconeumonía. Tenía una bronconeumonía fibrino-purulenta, exactamente. Entonces, de acá viene, no tenía Denis secreción nasal, fíjate, conducto, a ver si se llega a ver la punta, no me acuerdo la foto. No se ve, después si quieren puedo pasar la foto de frente, pero no tenía secreción nasal, no tenía. Entonces fíjense cómo conocer, ¿sí?, que una patología ocular no solamente es una enfermedad ocular propia, sino que también, como bien dijeron, pueden ser infecciones de premolares molares, infecciones nasales, nos abre un abanico de posibles diagnósticos y sobre todo la alarma de la rapidez con la que tenemos que trabajar en estas especies. Otro caso, conejo decaído, estamos viendo, no se nota acá, pero tenía una epífora, se le había limpiado, por eso le faltan pelos, y una secreción lagrimal mucopurulenta, nada más. Acá sí voy a adelantar, como bien dijeron ustedes. Fíjense los sobrecrecimientos de incisivos patológicos y todo esto que ven acá es material purulento que se había drenado de los incisivos. Si los incisivos estaban así, imagínense cómo estaban los premolares y molares, ¿no? Daniela, lo vamos a explicar al final. Si quieres, recordame la pregunta cuando terminemos. Así le metemos un poquito más de anestesia. Fíjense, hacemos radiografía. Lo único que veíamos era esa epífora. Bueno, si hacemos las mediciones, no sé si saben, hay varias mediciones que se hacen del seno occipital al hueso nasal, vemos que las raíces están sobrecrecidas y esto genera infecciones o abscesos retrovulvares por debajo, detrás del ojo. A su vez que acá, bueno, el primer premolar superior está totalmente torcido, no hay zona oclusal pareja. Tenemos acá, fíjense en la zona apical, una posible periodontitis, lo mismo que en el incisivo superior. Miren lo que es el incisivo rudimentario. Teníamos una enfermedad odontológica severísima en este paciente, que lo manifestaba con decaimiento y solamente algo de secreción ocular. El paciente falleció, ¿sí? No pudimos llegar a estabilizarlo, y esto es lo que le daban de comer. Esto es lo que lamentablemente se vende en la mayoría de los lugares en Argentina, esta mezcla de girasol, maíz, soya, y peletizado para gallinas o para conejos de engorde. Pudimos hacer la necropsia, vean lo que era este hígado, ¿sí? Esteatosis o lipidosis hepática. Claro, si tiene una cantidad de kilocalorías que los animales no están acostumbrados a digerir, es un herbívoro estricto, tiene que comer pasto, césped. A su vez, nada de esto le genera fricción dental, entonces va a desarrollar una enfermedad obviamente dental y peridental. Miren la grasa perirrenal que tenía, pobre paciente. ¿Sí? Y esto genera muchísimo dolor, muchísimo dolor. Y ahora sí, con una partecita, y esto es como para dar una pincelada, farmacología específica de especie. Si trabajan con perro y gato y están empezando a recibir estos pacientes, no mediquen sin saber, ¿sí? Un conejo no es un gato chiquito, ya sabemos que un gato no es un perro chiquito. Lo mismo para estas especies, un abismo de diferencia. Un conejo es un herbívoro, comparémoslo con un caballo, con una vaca, no me lo comparen con un perro o un gato. Ni hablar un ave, ni hablar un reptil. Por ejemplo, el famoso meloxicam, calculo que en todos los países hay, ¿verdad? No me pongan en qué países sí. Pónganme si en algún país no consigue meloxicam.
Meloxicam, antiinflamatorio no esteroideo. En conejos, por ejemplo, lo podemos usar vía oral hasta 29 días, sin que haya cambios hematológicos, bioquímicos, alteraciones histopatológicas renales o hepáticas. Una bomba. Genial. Como un analgésico leve a moderado. Va perfecto. Vía oral en conejos. ¿Qué pasa en otras especies? En loros, por ejemplo, ¿se puede usar? Sí, claro que sí. Pero los loros consumen bajo requerimiento de agua. Y si a su vez está con dolor, como está este paciente, va a tener menos acceso al agua, va a consumir y digerir menos. Entonces, una posible intoxicación renal se hace inminente. Más una lenta y pobre absorción oral hace que lo usemos directamente vía parenteral, en mi caso intramuscular. Pero en vez de usar dosis media máxima, usamos dosis media baja, por todo esto que puede llegar a pasar. Pero ahora bien, esto estoy hablando del loro, el más traficado de Argentina, que es Amazona estiva. En este caso no es legal su tenencia. De estos hay criaderos legales, otro tema aparte. Pero ¿qué pasa si yo generalizo en todas las aves? Bueno, si tienen la suerte en algún momento de trabajar con pelícanos, si ustedes le dan, por ejemplo, al loro 2 miligramos kilo de meloxicam cada 24 horas por 5 días, el loro puede andar bien, lo mismo que un ave rapaz. Si ustedes a un pelícano le dan 0,5 miligramos kilo 2 días consecutivos, mataron al pelícano. Porque el índice terapéutico para este grupo de animales, ya sean pelícanos de agua dulce o agua salada, es bajísimo. Los podemos matar. Entonces ya ni siquiera alcanza con más o menos saber el mamífero, más o menos en ave, más o menos en reptiles. Tenemos que saber con las especies que trabajamos en el día a día. Y hablan en los reptiles. ¿Quién usa meloxicam en reptiles? Sí, Rodrigo, de verdad, no estoy inventando nada. De esto hay todos trabajos científicos. Yo ahora no lo cité para no robar espacio en la pantalla, pero en el curso anestesia o si me piden, después les paso con muchísimo gusto todos los papers. Yo estudio de papers. Sí, Daniela, recomiendo el Carpenter, el Wildlife Anestesia y el Handbook de Anestesia en mascotas. Recomiendo esos tres. ¿Quién usa meloxicam en reptiles como primera línea de analgésicos? Sin miedo acá, que todos nos confundimos, todos no sabemos. No he usado, pero lo haría, dice Rodrigo. ¿Quién usa? Yo usaba, por ejemplo, hasta hace 2 años, un poquito más. Uso más tramadol. Ahí hay que ver, yo estoy hablando de AINES, Gaby, porque ahora vamos a hablar de lo que es la analgesia multimodal. Sí, el tramadol yo también de rutina, junto a la meperidina y un par más de opioides que van muy, muy bien. Eh, tramadol, calculo que pone Rodrigo, es contraindicado, depende en qué especie, yo lo uso en todas. Y en reptiles es uno de los más indicados. No, no sé en qué especie, ahí si me comentás, aprendemos. Bueno, y si les digo que el meloxicam en reptiles tiene una eficacia bastante baja como analgésico antiinflamatorio, Agustín Maldonado, en dosis baja, más allá de la dosis, Agus, no tiene el efecto que nosotros creemos que tiene, como si fuera un ave, o un ave un mamífero. Y ahora se los voy a mostrar. Pero por sobre todo, para mí, la base en la medicina general de las mascotas exóticas es asumir que el paciente me llega con dolor, salvo que venga una asesoría de nutrición, de un primer control porque recién fue adquirido, comprado, adoptado. Salvo esa situación, si viene a la clínica que lo ve raro, que lo siente raro, que come menos, que defeca menos, se maneja el dolor, hacemos una estrategia de manejo del dolor específico de especie, porque enmascaran los signos. Y tal cual, como le digo a mis propietarios, a los clientes, son animales que en la naturaleza, sea una mascota exótica o fauna salvaje, es presa. Todos en la naturaleza son presa en algún momento. Algunos después, de adultos, llegan a cadena tope de la vía alimenticia. Otros no. ¿Qué pasa? Van a esconder y aguantar esos signos de dolor, porque si se mostraran débiles, son presa fácil en la naturaleza. Lagarto vero salvaje, Salvatore Merianá en Argentina. Trauma rostral por ataque de perro. Le arrancó media maxila.
¿sí? Literalmente eso que se ven ahí son los cornetes nasales. Llegó rescatado, vean la fractura como se ve moviendo ahí, estaba comiendo huevo. Ahí atrás se ve el huevo, ¿sí? Huevo de gallina. Miren cómo le falta media maxila, ¿sí? Medio maxilar le falta, le arrancó y estaba comiendo. Otro caso. ¿Qué patología puede tener esta coneja? Vino normal, vino a control, en realidad. Signos, lo que estás viendo acá, Agus. Nada más. No te voy a dar ninguno más porque así llegó. Obesidad, dice Gaby, enfermedad articular degenerativa. Puede ser, es difícil diagnosticar la enfermedad articular, pero puede ser, sí, sí. Los conejos tienen hipotiroidismo, diabetes. Hay pocos casos reportados. Hay poco, diabetes transitorias pueden tener, pasa que tienen picos de hiperglucemia y no se consideran como diabetes, pero podría ser. Hipotiroidismo, no me acuerdo haber leído. Hiper sí, puede ser. Agustín, litos en la vejiga. Gaby, dolor abdominal, yo voy por ahí también. Timpanismo, piómetra, ahí viene, me gusta Antonia. Éstasis, impactación, parálisis, bien, bien. Muchos problemas intestinales. Bueno, esa es la patología más común en conejos y eso me parece perfecto. Este caso vino porque estaba rara de comportamiento, nada más que eso. Hacemos la revisión de punta de oreja a punta de cola y en la palpación, ¿sí? Acá hicimos una sedación porque íbamos a hacer estudios radiográficos, controles de cavidad bucal, sangre por vulva. Estaba en una hemómetra, hicimos ecocardiograma, perdón, hicimos una ecografía y le encontramos una hemómetra inminente, ¿sí? Se tuvo que operar de urgencia esa coneja. Está el caso en Instagram si lo quieren chusmear. Fíjense lo importante que es la semiología y la revisión completa. Eso fue porque hice la palpación, sí, un riñón, otro riñón, la parte intestinal. Nos vamos acostumbrando a cuánto se distiende en un conejo alimentado a césped o heno, cuánto se distiende el abdomen en un conejo alimentado a peletizado y cuándo está con dolor abdominal. Lo podemos inferir. Ni hablar para palpar la vejiga o en este caso, que indirectamente hicimos un vaciado vulvar y salió sangre. ¿Sí? Ahí enseguida nos alertamos, posible hemómetra, porque es muy común en conejas, ecografía y se confirmó. Entonces recuerden, se revisa de punta a punta. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se me durmió la mitad? Al mil. Genial. Si hablo muy rápido me dicen. Miren que estoy pensando en hablar lento y todo, pero bueno. Daniela, ¿qué es la mómetra? No mómetra, hemómetra, hemómetra. Sangre adentro del útero. Úrsula, ¿todo bien? Muy interesante. Bueno, genial. Montserrat, Paola, Shirley, atentos. Perfecto. Vamos con principios de anestesia. El principio que nunca debe faltar es la triada de Cecil Gray. ¿Sí? Viejita, pero sirve. En donde un plan anestésico está compuesto por una parte de hipnosis, es decir, pérdida de la conciencia, analgesia, anulación, ojalá, de las vías del dolor y relajación muscular que en veterinaria no lo usamos salvo cuando se hace intubación y respiración mecánica o algunas cirugías específicas o laparoscópicas, endoscopías a veces. No se suele usar relajantes musculares puros, sino usamos más alguna alfa-2 o alguna benzodiazepina, pero la relajación muscular también forma parte de la actividad de Cecil Grace. La analgesia es lo primordial. Hoy se diseñan los planes de anestesia en base a la analgesia que vamos a usar. Recién ahí podemos decir que tenemos una anestesia, cuando se cumplen estos tres requisitos. Pero no es lo único, no se olviden del control del sistema nervioso autónomo, de la monitorización constante, del control del dolor postquirúrgico para que sea una anestesia balanceada, ni hablar cuando trabajamos con aves, reptiles o micromamíferos, del control ambiental, sobre todo la temperatura y la humedad. Y fundamental
el monitoreo transanestésico para que justamente si se desbalancea alguna de estas patas, poder actuar a tiempo. A ver, había una pregunta ahí. Ángel Arturo, ¿qué tanta la prevalencia hemómetra y piómetra? Bastante alta en hembras no castradas. Incluso la hiperplasia endometrial o la hiperplasia quística en el útero, en conejas, es bastante más frecuentes. Y hay muchos trabajos en donde hicieron histopatología en conejas sanas e igualmente daban positivo a estos cambios patológicos. Por eso la castración temprana es una recomendación muy, muy marcada en conejas. Ahora bien, riesgos anestésicos están todos en humanos, perro, gatos. Fíjense lo que son en las mascotas exóticas. Los cobayos tenemos un riesgo de un 2,7 a un 4,8, ¿sí? Es altísimo ese porcentaje. Los hámster pueden llegar a casi 7. Miren los que son Melopsittacus undulatus, la cotorrita australiana, ¿sí? 29%. Obviamente que este paper vamos a analizarlo después en base a qué, en dónde se estudiaron, que acá lo estoy citando, y demás factores. Pero vean que es altísimo si comparamos con perros y gatos que bajan del cero. Ni siquiera el conejo baja de 0% de riesgo anestésico. Se dice, o asumimos los que hacemos anestesia, que cualquier animal exótico va a entrar con un ASA 3 a cirugía. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacerle un estudio prequirúrgico, generalmente ya lo tengo que sedar. Entonces, si tenía alguna cardiopatía, si tenía alguna patología de base, yo no la voy a saber, salvo que hagamos una excelente clínica y ni aún así vamos a poder diagnosticar todas. Y si encima ese animal viene en un estado de emergencia, entonces, en pacientes exóticos, venimos con un ASA de 2 a 3 por lo menos, y ahí hay que comentarle los riesgos, si una fractura, un hilo paralítico, una neumonía. Entonces, esto lo tenemos que saber nosotros, no para tener miedo, sino para aprender y tener más maniobras, más medicamentos, más preparación académica a nuestro alcance para evitar o disminuir este riesgo al máximo y que el propietario sepa también. Y de acá viene la medicina preventiva. Sí, Ronaldo, es ideal la castración en conejo. En todas las especies soy partidario de la castración preventiva. Uno de los mitos más grandes que hay en la anestesia de mascotas exóticas es que si no tenemos inhalatoria no se pueden anestesiar los animales exóticos. Y es totalmente falso. Yo tengo anestesia inhalatoria recién hace un año. ¿Sí? Sí es verdad que me facilita muchos manejos de fauna salvaje o animales exóticos. Facilita. Es un mito que necesitamos la anestesia inhalatoria para poder trabajar con estas especies. Este erizo, por ejemplo, fue operada una eriza, ¿sí? Una ovariohisterectomía, se mantuvo con propofol. Acá estamos viendo una inducción, después con bomba de infusión, por ejemplo. Acá lo único que usamos el circuito anestésico es para oxigenación. En este caso no usé, no hice una piva, hice una tiva. ¿Se puede? Sí, totalmente. Hemos operado aves con propofol un montón. El isoflorano me ayuda. El isoflorano me baja los requerimientos anestésicos generales. Es un aliado. No es una limitante, es un aliado. Y si tenemos el ISO, recuerden que una inducción anestésica, y esta fue mi primer inducción, allá por el 2017, 18, no, Lucila, no, un plan anestésico. La inducción fue solo con propofol. El manejo general, yo uso butorfanol, microdosis de ketamina, medetomidina en el erizo y demás. No, justamente a eso voy a ir ahora. Volviendo al isoflorano, al gas, recuerden, esta fue mi primera inducción, esto es una gallineta, ya me va a salir, no me sale el nombre científico, disculpen, una ave semiacuática de Sudamérica. Vamos a ver mucho de estas fotos en internet, lo mismo que le ponen la máscara al loro, la máscara a los conejos. Recuerden evitar el estrés por sobre todas las cosas. Son pacientes que se estresan un montón y que producen apneas voluntarias. Y ahí justamente podemos producir una parada respiratoria, porque cuando va a inhalar el animal, inhala muchísimo más gas. Sumado a que, por ejemplo, las aves tienen un ciclo de respiratorio bifásico, por ende la llegada de gas es el doble. Lo que hay que hacer si vamos a hacer inducción es sin estrés. En una cámara de inducción, un tupper, básicamente, 3, 5 minutos, lo preoxigenamos. A mí me gusta taparlo después.
que el tupper sea transparente, pero tapado con una manta, y yo voy espiando para ver que esté tranquilo y relajado. Luego abrimos el isoflorano, el vaporizador. Yo no uso sevoflorano, entonces no tengo experiencia. Abrimos el isoflorano y de a poco le vamos haciendo la inducción. Y una vez que cae, recién ahí el paciente pasa a una máscara, que muchas veces la tenemos que argentinear, ¿sí? Muchas veces tenemos que inventarla la máscara, y recién ahí lo mantenemos con máscara. O si hay que hacer un procedimiento invasivo, se intuba y se mantiene intubado. ¿Sí? Pero hagamos inducciones amigables, no estresables. No me gusta para nada esa foto que van a ver, la máscara sí, de oxígeno y el erizo adentro. No, eso para mí es totalmente estresable, anti bienestar animal. ¿Y por qué es importante una contención química? Que ojo, una contención química, y acá viene lo que decía Lucila, una contención química no maneja el dolor, ¿sí? Es una hipnosis. Y por excelencia, los fármacos hipnóticos puros, propofol, isoflorano. No hay manejo del dolor. Pero me sirven, por ejemplo, para que esto, que radiográficamente el que hace rayos sabe que esto no sirve, se pueda por lo menos posicionar el animal, lo usamos mucho en aves también, y ahí sí, tratar de sacar. Acá quedan un poco los codos extendidos en la silueta cardíaca, pero porque es muy difícil estirar un erizo, tienen una contractura muscular muy, muy marcada. Pero por lo menos podemos despejar el área y observarlo de una mejor manera. Lo mismo para la serpiente, lo mismo para un ave, ¿sí? Yo hago todas las radiografías con sedación, todas con contención química, por lo menos. Las únicas que no son las tortugas. Después el resto todas. Ahora yo veo si hago una pseudoanalgesia o una contención química. Contención química es con gas y nada más. Pseudoanalgesia es cuando sospecho de alguna patología con dolor. ¿Sí? A un ave le agrego butorfanol o lo que fuera. Porque si yo voy a manipular una posible fractura va a generar dolor. Entonces tengamos eso en cuenta también. Y acá viene de vuelta, contención química no es una anestesia. Dormir un paciente con gas, por ejemplo, para este erizo y sacarle el estrangulamiento por cuerpo lineal, por cabellos, en donde hay inflamación, donde hay infección y ambas liberan neurocitoquinas o interleuquinas moduladoras del dolor, no voy a estar generando ese manejo del dolor local y el animal va a estar sufriendo. Por más que se despierte bien o que no lo notemos, no es ético, no generamos bienestar animal. Si vamos a hacer maniobras que generan dolor, manejemos también el dolor. Por ejemplo, hacemos la inducción en el tupper, lo pasamos a la máscara y lo que hago yo acá es inyectable, manejamos el dolor, podemos poner un butorfanol, una dipirona, va muy bien. Local, podemos hacer infiltración con lidocaína. Esperamos unos 3 minutos, 2, por ejemplo, y empezamos a hacer lento el debride, empezamos a hacer el trabajo, pero manejamos el dolor primero. ¿Bien hasta ahí? ¿Me van contando si surgió alguna duda? La única que no respondí la de la neumonía, que después la charlamos al final. Pero si me quedó alguna sin leer, por favor, me la vuelven a escribir. Genial, Fernanda, Lucila. ¿Cómo viene ese mate? ¿Ya lavado? ¿Todo bien, Gaby? Montserrat, genial, buenísimo. Daniela, ¿el propofol cómo serviría? ¿Como anestésico? Y depende de lo que querés hacer. Depende totalmente. Si vos querés hacer una contención, lo podés usar tranquilamente. El tema es que tenés que canalizar al animal. Y si es un erizo, ¿cómo lo canalizás? Si se hace una bolita. Entonces depende mucho qué querés hacer y qué especie. Pueden ser las dos. Lucila, 50, ¿dónde era? No, no me acuerdo, perdón, ya me confundo un tanto. Pero acá también estoy con el aire y mate, pero mucho calor, mucho calor. Rodrigo Nice, Ángel, vamos súper, Francisco, genial, buenísimo, buenísimo. Ah, Capilla, Capilla, es verdad, verdad, verdad. Bueno, seguimos entonces. Respondiendo, no, Daniela, no quita el dolor. Propofol. A ver, un minuto. Ahí está. Propofol e isoflorano no tienen efectos analgésicos.
Para toda la vida acuérdense eso. Siempre hay que agregar otros fármacos si vamos a hacer alguna maniobra que involucre dolor. ¿Sí? Alexander, ¿alguna experiencia usando el propofol en tortugas? La imagen, mi querido amigo, la imagen. Muchas inducciones anestésicas en reptiles y te diría la mitad o un poco más, un 70%. Induzco con propofol, canalizo, preparo el paciente, intubo y luego mantengo con isoflorano en 0,2, 0,5%. Eh, Depende de lo que tenga que hacer. Si es una maniobra de media hora, 40 minutos, con una dosis de propofol, te dura tranquilamente. Esta tortuga, por ejemplo. Le hicimos una plastrotomía, ahí ya estábamos terminando, por retención de huevos. Y acá lo que hice fue estirar el cuello, inducción directa en vena con propofol, yo suelo usar en tortuga 6 miligramos kilo, diluido uno en uno. Indujimos, donde estiró el cuello, donde relajó, donde le hizo el efecto del propofol, que son 5 o 7 minutos. Ahí lo que hacemos es una incisión, canalizamos. Una vez que canalizamos y lo tenemos fijada, limpiamos muy bien el caparazón en este tipo de cirugía. Intubamos, conectamos todo y empezamos a pasar los analgésicos endovenosos. Y una vez que pasa el tiempo con los analgésicos, ahí empezamos a incidir el plastrón. A veces también hago inducciones intramusculares con, por ejemplo, ketamina, medetomidina, morfina en reptiles. Agrego después propofol en vena y mantengo con eso. Depende en la cirugía y el reptil. Tiopental sería lo mismo, ¿verdad? No, Daniela, es totalmente lo opuesto. Tiopental yo no uso. ¿Qué vías usa en tortuga? Lo vamos a ver en un ratito. Ronaldo, el isoflorano también solo es hipnótico. Exactamente. Todo gas halogenado, puse isoflorano, perdón. Todo gas halogenado es solamente hipnótico. Luis Fernando, el propofol en reptiles, increíble. Sí, totalmente. A mí me encanta. En muchas especies, muchas aves también lo prefiero por el ISO. Rodrigo, bueno, acá en Argentina tenemos fábrica de Dex y medetomidina, entonces no es tan caro por suerte. Lo que no tenemos es atipamezol. Catas Pizarro, bueno, esas son preguntas que me hace. Recuerden que esto no son recetas de cocina, se adecua un montón. Por ejemplo, si yo tengo que operar un Salvatore Medianae salvaje, es totalmente diferente que uno de cautiverio, como van a tener ustedes en otros países de criadero. Es totalmente distinto. Entonces, cada plan se diseña en base a la especie, en base a la patología, mis recursos y mis conocimientos. Y ni hablar del equipo y demás. Pero bueno, yo por ejemplo suelo usar medeto, ketamina, morfina, depende de la cirugía. O sea, ahora vamos a hablar de lo que es plan anestésico, me estoy adelantando. Exactamente, Úrsula, el propofol es exclusivo endovenoso, soy totalmente, perdón, al revés, estoy totalmente en contra de usarlo intracelómico. Es exclusivo endovenoso, arde un montón. Si tiene una pequeña herida, tírense una gotita y van a ver. Por eso no me gusta para nada intracelómico. Ronaldo, ¿qué tan efectiva la buprenorfina en reptiles? No tanto como en aves y en mamíferos. No tengo experiencia, lamentablemente, no llega a Argentina. Esperamos poder traer porque para aves es excelente, igual que conejos, erizos y otro grupo de pequeños mamíferos. Vamos con la preparación anestésica. Animales salvajes versus lo de cautiverio utiliza mayor dosis. No, Antonia, no tiene nada que ver el tema de las dosis, si son cautiverios o no. El estrés es lo que afecta. Me ha pasado de tener pacientes que la misma dosis le pega mucho más rápido y otro mucho más lento, siendo salvaje. Vos lo que tenés ahí es el fenómeno del estrés en sí, todo lo que te genera la taquicardia, la hipertermia y demás, y una patología muy común que es la miopatía por captura, una rhabdomiólisis aguda. Entonces la fluidoterapia es inminente. Pero las dosis cambian de un animal en cautiverio, la verdad es que sí, pero en realidad tengo en cuenta otros factores más que nada. En cuanto a la canalización, recuerden, esto es lo más común, esto es arteria central, no se canaliza esto, se canaliza la vena marginal, ¿sí? Siempre del lado lateral de la oreja. Esto es la vena. El conejo está con una pseudoanalgesia, así está ketamina, midazolam, butorfanol, por eso está quieto. Y a mí me gusta mucho para que no sientan el dolor, porque la oreja es un órgano muy sensible en ellos. Recuerden que ocupa hasta el 10% de su volumen de cuerpo y es el único órgano en donde disipan calor.
Pongo crema con lidocaína al 2%, me encanta. Pongo la crema de lidocaína en donde voy a canalizar, rasuro, no sé si notan, está rasurado, y después espero 2 minutos y recién ahí canalizo. Bueno, ahí se ve, esto es un catéter 24G. Francisco Ali, Marco en conejo con oreja pigmentada. Sí, 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 sí. Es más, tienen la arteria central más grande generalmente. Se identifica súper bien. Yo lo que hago es rasurar. Rasuren sin miedo, alcohol y se barca muy bien. A lo sumo, acá abajo en la base puedes ingurgitar un poquito. Después lo que me gusta y uso mucho son los tapones heparinizados. La verdad que son súper, súper buenos. Recuerden poner una gotita, sobre todo en animales pequeños, de cloruro de sodio en el cono del catéter para que no te quede un émbolo gaseoso y poder justamente hacer una alteración severa. Pasamos fluido en este caso, ¿sí? Para que se permeabilice y ahí se ve. Vean cómo viene el retorno venoso y cómo va pasando el fluido, ¿sí? Estamos en vena, acá es bastante claro en un conejo albino, y lo fijamos. Yo le pongo un algodón adentro de la oreja y con eso se fija. En conejo con oreja, justo hoy subí un video de esto. En conejo, cuando queda la oreja más corta o en otras especies, podemos usar la cefálica antebraquial, lo mismo. El animal acá está con una contención química. Recuerden los ojos, vean bien abiertos, no parpadean, no lubrican, hay que instilarlos. Y usamos la cefálica antebraquial. Es un catéter 26G. María Patricia. Claro, la gota, vos fijate que el catéter, ¿ves acá la punta en el erizo? Este es el catéter. Termina acá. Si yo le enrosco el tapón de parina, en este fragmento queda aire. Si después yo le paso fluido, estoy empujando ese aire adentro del organismo y hago un émbolo gaseoso. Y con todas las repercusiones que puede hacer, pensar como un coágulo gigante, pero de gas. Entonces, para evitar esto, antes de ponerle el tapón de parina, ponemos una gota de cloruro de sodio hasta llenar el catéter. Y recién ahí enroscamos el tapón de parina. Y cefálica antebraquial usamos en cuyos, en erizos. No, no voy a hablar de protocolo de anestesia, me van a disculpar porque es muy variado, es muy amplio. Puedo tener el mismo paciente con dos patologías. Les pongo el ejemplo. Si yo tengo que castrar una coneja preventivamente, uso un protocolo totalmente distinto a una que tiene hemómetra piómetra, por un tema de sepsis y posibles cuadros de hipotensión. Entonces, en una voy a estar con microdosis de noradrenalina, voy a bajar la medetomidina y voy a tener otros recaudos. Es muy, muy difícil hablar. Después, si quieren, al final de la charla ponemos un ejemplo básico. Y otra que solemos usar pueden ser la vena lateral. Uy, se me dio vuelta el video. La vena lateral, psicoxigia lateral de la cola en las ratas. Fíjense, una rata de 200, 220 gramos y un catéter 24G va muy bien. Incluso nosotros hemos hecho en erizos y en cuyos. Lo que pasa es que la piel suele doblar la punta del teflón, entonces hay que hacer una pequeña incisión. Si no, bueno, con los violeta van bastante bien. En las aves me gusta mucho la vena metatarsiana medial. Uy, no sé por qué se dan vuelta los videos, disculpen. La vena metatarsiana medial, como bien dice su nombre, pasa por el canto medial del tibio tarso. Ahí, bueno, se veía. No sé por qué se dio vuelta el video, disculpen. Ahí viene la gota de sangre y va. Recuerden que es entre la unión de las escamas, no a través de una escama. No la van a poder pinchar. Se va a doblar el teflón, le va a doler un montón al ave después. Esto era una garza. Y si no, la que uso menos seguido es la vena ulnar superficial, la vena basilica, la vena del ala. No, no sé por qué se me dan vuelta los videos, me van a disculpar. Se me debe haber actualizado acá. Pero bueno, con el dedo superior yo estoy ingurgitando en la altura del hombro, es esta parte, esto es la altura del codo donde está el catéter, y ahí se introduce, la vena es muy visible, lo que pasa es muy frágil también. Recuerden los riesgos de hematomas acá, a mí la verdad es que no me gusta, pero bueno, en búhos, en loros, en donde el tibiotarso es muy corto, nos queda el ala directamente. En algunas garzas, en tucanes, en otro grupo de animales, suele usar directamente la vena yugular. Acá en reptiles, como les estaba mostrando, esta, por ejemplo, está con una contención medetomidina, ketamina, morfina. Lo voy adelantando, hago
una limpieza y antisepsia, así clorexidina, 4%, alcohol, clorexidina. Hago una pequeña incisión con un bisturí. Recuerden palpar las vértebras, las apófisis ¿sí? Transversas de las cervicales, a la misma altura que el límite inferior del tímpano. Pequeña incisión y ahí lo que hacemos, a ver, no se ve. Y ahí lo que se hace con esa pequeña incisión, eso negro es la vena yugular. Bueno, una vez que ubicamos la vena, lo voy a ir adelantando, pinchamos directamente la vena yugular. Fíjense cómo apenas viene sangre ahí. ¿Ven esa mancha? Eso es sangre. Apenas viene sangre ahí. Viene muy lento. Recuerden, eso son los reptiles. Yo que suelo hacer acá, pongo el tapón, ¿sí? Fijo el catéter y después vuelvo a sacar el tapón y ahí le pongo la fisiológica, porque coagula muy rápido. Entonces yo no quiero que esté en contacto con el aire. Y bueno, después de fijar, pero fíjense en 1 minuto y medio con esa pequeña incisión, que ya la hacemos de rutina, canalizamos la yugular. Otras que usamos es la vena coxígea ventral en serpientes, en iguanas, en algunos lagartos, cefálica antebraquial o también las falangianas. Se usan en pogonas, en otros agámidos. Y cuando no podemos, recuerden la intraósea. Si la intraósea salva vidas, yo la uso sumamente de rutina, sumamente. Por ejemplo, cobayos, que realmente son, no es tan difícil canalizar una vez que uno agarra experiencia, pero un cobayo sano. Un cobayo con híleo paralítico, deshidratado, hipotenso, hipotérmico, no le encontrás la vena, pero ni con lupa. No pierdo tiempo, hacemos una infiltración en la rodilla, lidocaína 2 miligramos kilo, diluido 1 en 1, y ahí hacemos una vía intraósea. Yo uso directamente la misma aguja. En este caso, para un cobayo de menos de 500 gramos, una aguja 25,8, la medida en Argentina, y una vez que colocamos en la tibia, fíjense lo que les digo. La gotita de cloruro de sodio y ahí va el tapón heparinizado. Acá podemos pasar propofol, podemos pasar suero, medicación. Es básicamente la misma vía que una endovenosa. ¿Sí? Tiene una misma absorción, una tasa más lenta de absorción, pero la misma vía endovenosa. Lo que yo no uso intraóseo en ninguna especie son los compuestos destrozados, fructosados o glucosados. A mí me da miedo, ¿sí? Que genere una irritación ahí en el endostio. Pero después el resto, todo, directamente. Fíjense, tenemos la suerte acá de tener a la jefa radióloga, entonces hacemos radiografía para corroborar. Acá está el catéter, ¿ven? Bien en la médula. No es necesario que llegue hasta el final, con el tercio medio ya está más que bien. Vean el éstasis gastrointestinal que tenía. Esto genera una deshidratación severísima a nuestro paciente, así que la fluidoterapia es la principal indicación en éstasis. En reptiles, hasta hoy no he usado intraóseas, en aves más de rutina todavía. Pero recuerden que las aves tienen huesos neumáticos. Húmeros y fémur, prohibido usar intraósea. Si le pasamos fluido, estamos ahogando al ave. ¿Sí? Prohibido usar húmeros y fémur. La intraósea en aves se usa radio ulna, que yo no las uso, o el tibiotarso, que es el que uso. Marco, ¿cuánto mililitro kilo se ocupa para fluidoterapia? Te digo el rango, porque me van a escuchar decirlo 1 millón de veces, depende del caso, depende de la especie. Los rangos que suelo manejar es de 5 a 25 mililitros kilo hora, dependiendo de la especie. Pero ese es el rango que suelo manejar. Yo me voy del 5 al 25. Y recuerden también la reposición de fluidos por objetivos. El 50% suele ser en las primeras horas, 1 o 2 horas, después el resto en el día y después así en 48 horas. Tiene como pasitos a seguir. Esa es la misma base médica que en perros y gatos humanos. Intubación endotraqueal, un pantallazo nada más, de los más difíciles de intubar los conejos, por lejos. Podemos hacer intubación a ciegas, te lo voy a mostrar. No sé por qué se han vuelto la mayoría de los videos. Hiperextendemos el cuello, hacemos una hiperapertura de los miembros anteriores, nos acercamos con el traqueotubo hasta la glotis y donde vemos que se empaña el traqueotubo es que estamos en la base de la epiglotis. Y ahí tenemos que esperar a que el animal exhale, por eso las inducciones no tienen que ser del todo profundas, pero sí tiene que lograr perder el reflejo tusígeno. Vean que acá está canalizado. Y una vez que va exhalando, acá no se ve porque quedó muy de costado, pero a ver. De última lo puedo pasar. Una vez que va exhalando, se ve cómo se empaña el traqueotubo y ahí ingresamos directamente.
Fíjense, ahí estaba el reflejo de tu oxígeno. La corroboración ideal es con un capnógrafo, entonces medimos cuánto CO2 sale. Si no, a la vieja escuela, el empañamiento del traqueotubo, que de vuelta se rotó el video, no sé por qué no se ve bien, pero ven, ahí se va empañando el traqueotubo acá. Sí, Sergio, eso se llama el tubo Vigel, no hay en Argentina. Vienen para conejos, no es el de gatos, es la misma marca, pero viene con el diseño para conejos. El resto de todo necesita intubar conejo y cobayo, totalmente. Es más fácil un primate que estos bichos. No, de nada, Sergio, de nada. Es el mismo estilo, Vigel se llama, pero es de conejos. Tienen dos líneas. Y bueno, después hay otros bichitos que solemos intubar de rutina. Para mí es más fácil un erizo, cuesta más la visualización, pero es más fácil que conejos. Ahí lo que hacemos es una adaptación, ¿no? Tiene un teflón de un catéter 24G, se conecta a una llave de 3 vías, que se conecta al pico de un traqueotubo, que se conecta al circuito anestésico. La macana de todo esto es que aumenta el espacio muerto, pero no tenemos hoy por hoy otra forma de disminuir todo esto. Y en aves y reptiles es exactamente lo mismo, son animales que no tienen epiglotis, es decir, que la glotis se hable. Este es un guacamayo, Oracloropterus, vemos directamente los cartílagos aritenoides y la intubación va derecho. Esto es un tucano, claramente. Rampastos toco, ave majestuosa. La diferencia es que algunos van a tener la glotis más acraneal, otros más hacia caudal. Lo importante en aves y reptiles, en todos los animales, es medir el largo del traqueotubo. Y en aves y reptiles no usar con balón porque tienen anillos traqueales completos. Entonces podemos lesionar la tráquea cuando vamos pasando y ni hablar si lo insuflamos, podemos hacer una necrosis local. Bien, hasta ahí. Ya va quedando la parte final para que no se me duerman. El largo del tráqueo sería igual que hacemos en caninos. Eh, para mamíferos, sí, María Patricia, sí. Para mamíferos, sí. Para aves es hasta donde llega el tercio proximal de la quilla, las vértebras del esternón. Y en reptiles, por ejemplo, en tortugas, es hasta la base del cuello. Porque la bifurcación de la tráquea es muy, muy craneal. Es muy craneal. En serpientes es hasta donde te dé el traqueotubo, porque básicamente el pulmón arranca en el tercio medio de la serpiente. En lagartos, de vuelta hasta la entrada, hasta la base del cuello, un poquito más a caudal. El que tenés que tener más cuidado es en las tortugas, de no intubar un pulmón. De nada. Collagus, a ver, había un tubo con cono. El reto. Ah, creo que ahí fuimos respondiendo. ¿Alguna más que me haya quedado colgada por ahí? ¿Para qué, Luisa? ¿Para qué la llave de 3? Ah, sí, perdón. ¿Para qué la llave de 3 vías? Para hacer el acople. Literalmente no tenés cómo acoplar el teflón del catéter al circuito de anestesia. No tenés cómo. Para acoplarlo en la llave de 3 vías con el pico del traqueotubo. Es el acople. Kenny, ¿recomendada dexametasona en conejos? Yo uso. Depende para qué, en qué momento, en qué estado y a qué dosis. Yo uso. Hasta en reptiles. Que no hago terapia corticoide. Generalmente es una única dosis. Úrsula, ¿podría repetir el traqueotubo en aves, por favor? El ingreso del aves es, ellos tienen quilla, que es la fusión de las vértebras externales, es hasta el tercio proximal de la quilla. Vos tocas y se hunde, ¿no? Hasta ahí, no mucho más que eso. Igual que en las tortugas, es bien hasta la base del cuello, un poquito más abajo. Y aves y reptiles, traqueotubos sin balón. Antonia, joya, exactamente, es el intermediario entre el circuito y el tráqueo, que sería el teflón. A ver, vuelvo, ponemos el erizo. Acá.
Si nosotros tenemos traqueotubos hechos como traqueotubos per se, acá tendríamos este pico. ¿Sí? Este es un pico de un traqueotubo, número 2. Este pico estaría acá si fuera un traqueotubo. Entonces, directamente, esto que es el celeste es el circuito Jackson-Riss, que es el que usamos en animales menos de 5 kilos. Es un circuito abierto de anestesia. Entonces, acá se conectaría directamente con la boca, ¿sí? Con la tráquea en realidad. Como este pico no se acopla, ¿sí? Queda suelto al teflón del catéter, porque en un traqueotubo, un teflón del catéter lo usamos como conector, exactamente. ¿Sí? Conectamos el teflón del catéter, que funciona como traqueotubo, a la llave de 3 vías cerrada, así que el pasaje de aire sea lineal, a el pico de un traqueotubo al circuito. Sí funciona un poco quizás el pico del traqueotubo a un catéter más grande, pero no suelo usar catéter más grande en animales pequeños, ¿sí? Generalmente es la que suele entrar. Leo. ¿Y qué pasa con diferentes formas de tráquea en algunas aves? ¿Es la misma medida? La forma de ave, Gaby, no nos cambia en nada, porque vos tenés que ingresar hasta el tercio proximal. Después, cuando te da vuelta la silueta, por ejemplo, en algún crásido que tiene una tráquea externa, en los pingüinos con su tráquea particular, no nos interesa a nivel de intubación, porque vos intubás hasta esta región, bien proximal, nada más. Eh, Úrsula, aparte de fructosa, dextrosa u otro líquido, comentó que no era para vía intraósea, doctor. Y compuesto, o sea, todo lo que sea glucosado, yo no lo uso. ¿Sí? De dextrosa en alguna especie sé que está descrito, yo no lo uso, la verdad. Utilizo mucho para todo lo que son fármacos analgésicos, anestésicos, fluidoterapia y, por ejemplo, antibióticos, cefalosporina y tercera, cuarta generación, más que nada. En erizos, ¿cuántos G el tamaño del teflón para intubar? Yo suelo utilizar este que es 24 o 22 G. He probado con 20 en este mismo erizo y no entraba. Era el mismo diámetro que la glotis y como es muy profunda, no podía. Tuve que bajarle la medida. Y iba a decir, y el teflón es muy blandito, así que tengan en cuenta que si apenas mueven, se colapsa el teflón. Esa es la complicación que tenemos. Y lo que es una sonda urinaria, por ejemplo, una K35, K33, hay que usarla con un mandril, con una guía para poder intubar, que esa sería la otra opción para usar. De nada, Úrsula. Es lindo, lindo poder compartir de manera activa. Bueno, y ahora sí, vamos con lo último para ir cerrando esta charla, manejo del dolor. Por lejos el tema más importante, dice que lo bueno se hace esperar. Las mascotas exóticas, cuando nos llegan de urgencia, nos llegan así, con hipo. Pero no el hipo que son las contracciones frénicas del centro del diafragma, no, no, no. El hipo, termia, hipoglucemia, hipotensión, que una agrava la otra. Si estamos en hipotermia, ¿sí? Porque el dolor inhibe el centro termorregulador, la hipotermia activa los mecanismos compensatorios, temblores y fasciculaciones musculares en aves y mamíferos. Eso gasta glucosa. Si el animal está con dolor, no está comiendo. Agrava la hipoglucemia. Si no tenemos glucosa, ¿cómo mantenemos la presión arterial sistémica? Cae, hipotensión. Entonces, un animal nos va a llegar así. Inmediatamente podemos corregir 3 cosas. Una, a mi parecer, la oxigenación, que ahora vamos a hablar. La hipotermia, podemos empezar a corregirla, y la hipoglucemia. Recuerden la triada de la muerte, exactamente, Antonia. Recuerden que la mortalidad, justamente, y me sacaste la palabra, la mortalidad perianestésica es por esto, ¿sí? O hipotermia, o hipoglucemia, o hipotensión. Si nosotros logramos mantener y corregir esto, estamos disminuyendo los riesgos de muerte. Y no tengan miedo a sedar un paciente con distrés respiratorio como este loro. ¿Sí? Conejos, cobayos, la mayoría de las aves, la mayoría de los reptiles suelen ser respiradores nasales obligados. Si lo vemos respirando con boca o pico abierto, está con insuficiencia respiratoria severísima. Lo que hago yo, anestesio a ese paciente, si lo puedo lo intubo y lo oxigenamos y lo dejamos en un coma inducido 1 a 2 horas para estabilizarlo. Pero ese es otro tema. Repasito rápido de manejo del dolor. Recuerden que hay un estímulo doloroso, físico, químico, mecánico. Se transmite ese estímulo a través de vías aferentes y hay una modulación del dolor. Es decir, es muy doloroso o no tan doloroso en la médula espinal.
Sube esa señal al cerebro para percibir, es muy doloroso, sacamos rápido la mano del fuego, o no es tanto, puedo aguantarlo un poquito, y baja una respuesta. Esto se respeta en todos los animales, incluso en pulpos, que hay estudio en algunos invertebrados. Esto es interesante saber, la vía de transducción, transmisión, modulación y percepción, ni hablar que en humanos o sea, en humanos se habla de amnesia, es decir, la pérdida de la conciencia que sentiste dolor, y en perros se está empezando a hablar. Es interesante saber porque depende del sitio, es el fármaco que vamos a usar. Por ejemplo, los anestésicos locales, más que nada bupivacaína, lidocaína, ropivacaína, actúan a nivel de la transducción, hablando de inyección local, ¿sí? Después vamos a ver la endovenosa. Actúan a este nivel, al nivel primario del manejo del dolor. Los AINES antiinflamatorios, ya sean selectivos o no selectivos, también actúan a nivel inicial, de donde se surge el estímulo doloroso, pero también a través de la modulación. Por eso se recomienda usar los AINES antes de empezar la cirugía, más allá también que tiene un efecto beneficioso para la cicatrización. Y los opioides, depende cuál, pueden actuar a nivel de la transducción del dolor, a nivel de la modulación y a nivel de la percepción. Ni hablar si usamos técnicas como bloqueos locorregionales, que me encantan. Yo uso neuroestimulación y ojalá aprendamos con ecoguiados, que actuaríamos con anestésicos locales acá, no solo en la transducción, sino en la transmisión. Entonces tenemos diferentes vías, diferentes puntos para tratar el dolor. Incluso con un mismo fármaco puede actuar en diferentes lugares. El concepto general de analgesia multimodal es usar diferentes fármacos para bloquear diferentes sitios del dolor. Nada que ver. Les pongo este caso que siempre lo muestro. Flamenco austral, Phoenicopterus chilensis, no era en Argentina, en otro lado. Vean, está en una camilla, algo le pasó. Pero si vemos, tiene postura normal, ¿sí? Del cuello, la sigmoidia, pupilas semiabiertas, es decir, está alerta. Bueno, perdón, me salió mal la foto. Considerar o reconocer. Yo creo que la foto de la derecha es un loro barranquero, Cyanoliceus patagonum. Todos debemos asumir que se está muriendo del dolor. Literalmente muriendo del dolor. Pero ¿qué pasa cuando nos llegan estos pacientes, como este flamenco? Que si lo revisamos tenía fractura expuesta, necrosis local y no hay otra palabra académica para describir lo podrido que estaba. Si le habían pegado un escopetazo. Esos huesos, ¿sí? Este es el húmero totalmente expuesto. Y miren cómo estaba. Acá entonces es donde tenemos que asumir, como les decía, que todo paciente, y esa es mi postura, todo paciente que me va a llegar a la clínica tiene dolor. Y ahí hablamos del concepto de dolor empático, para explicarlo a los propietarios. Si te pasa a vos, ¿cómo te sentirías? Yo me golpeo el codo contra la pared y me duele 2 días. Imagínate si tenés una fractura. No, pero si el conejo está comiendo, no importa, no lo está mostrando. Pero ¿qué puede pasar si hay dolor? Una parálisis gastrointestinal con la complicación en los conejos, una insuficiencia renal por el pico de catecolaminas, una inmunosupresión y predisposición a neumonía en un reptil por estrés crónico, por ejemplo. Miren esto. Están en conejos, ratas y en algunos animales la Grimes Scale, como en perros y gatos, las que son las fáciles, las caras del dolor. Pero vean este. A la izquierda, un conejo con dolor gastrointestinal, hicimos radiografía, estaba con hilo paralítico. Miren este otro. Orejas paradas, relajado parece en consulta. Fractura, ¿sí? De tibia. Entonces, es muy complejo y son tan variables los signos de dolor, si es que lo manifiestan estos pacientes, que más me inclino a manejar el dolor preventivamente. Esto lo hago ya hace 3 años y les aseguro que me cambió totalmente la clínica. De tener una tasa de morbilidad, mortalidad, no sé si alta, pero de este número la empezás a bajar. Y muchas veces cuadros gastrointestinales leves en conejos, cobayos, por ejemplo, con una dosis analgésica, con un plan analgésico, lo recuperás en 24 horas, literalmente sin exagerar, para que vean la importancia. Por ejemplo, y voy a hablar de analgésicos solo en aves. Magnirostris ruporgenis, tahuató en Argentina, fase juvenil. De lo más común a usar en aves. En Argentina, recuerden, no tenemos buprenorfina, sino acá me gustaría más buprenorfina. Pero tenemos esto.
Carprofeno acá no estoy consiguiendo inyectable, vía oral, y entonces no lo estoy usando mucho. Pero tenemos estos AINES y estos opioides. A ver. Mirá, Gaby, los cuadros de hipomotilidad por opioides yo lo he visto muy bajos y la verdad es que es peor el problema gastrointestinal que el uso del opioide. Yo en realidad no uso buprenorfina porque no tengo, como les dije, no tenemos y no tengo experiencia. Sí uso butorfanol, por ejemplo, y no he tenido problemas, he resuelto problemas gastrointestinales. Butorfanol con dipirona y fluido. Kenny, me vas a escuchar decir lo mismo y me vas a disculpar. Depende para qué, en qué momento y en qué estado fisiopatológico en el conejo el analgésico. Hay veces que no es necesario, hay veces que es necesario un cambio de dieta, por ejemplo. En las aves, más dosis, más efecto, y acá empezamos a ver que es imperioso que entendamos que es especie específico, y por eso me van a disculpar que no les contesto nada de las dosis y demás, porque fíjense, el tramadol en dosis alta en aves rapaces se ha visto que tiene menos efecto que dosis media. Es mejor usar 3, 5 miligramos kilo de tramadol en un ave rapaz que usar 7, 10 miligramos kilo o a 20, como pasó en citácidas. Mismo fármaco, diferente efecto. En citácidas se prefiere usar dosis media altas del tramadol. En rapaces no, hace más efecto usando dosis bajas. Entonces ya ni siquiera alcanza con decir tramadol en aves, lo uso o no lo uso. ¿En qué especie y para qué? Ni hablar esto, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo doy carprofeno en palomas? ¿Sí? Le hacemos necrosis en el sitio de inyección con cambios histopatológicos hepatorrenales casi irreversibles. Entonces, los AINE poco selectivos no se recomiendan para nada en palomas. Tenemos que usar AINES selectivos. O ni hablar acá. La toxicidad de los antiinflamatorios no esteroideos o sea, en los buitres del viejo y del nuevo mundo es altísima. Tiene un índice terapéutico bajo. Por eso, en continente europeo, las vacas que son tratadas con ketoprofeno, con ibuprofeno u otros AINE, hay que tener mucho cuidado cuando mueren que no la coman los buitres, que no caigan, que hay un programa de conservación muy lindo, porque la toxicidad es altísima en este grupo animal cuando en un ave rapaz puedo usar hasta 20 miligramos, jamás usé, pero en ave rapaz está reportado hasta 20 miligramos kilo de meloxicam. Y acá es toxiquísimo, no sé cómo se dice, hipertóxico. Como les comenté hoy, y en pelícanos más todavía. Entonces ya no alcanza con tirar líneas generales. Ni hablar, ni hablar, como les comentaba hoy, del meloxicam, por ejemplo. Sabemos que es que es un selectivo COX-2, ¿sí? Tiene mayor afinidad. Pero en estos estudios, y ya hay uno más, hechos en pitones, hechos en pogonas, por ejemplo, se vio que ante injurias de la piel no presentaban la molécula COX-2, sino la COX-1. Resumiendo, en reptiles como antiinflamatorios no esteroides se prefieren los no selectivos, porque siempre tienen COX-1, no siempre tienen COX-2. Entonces, un meloxicam, un firocoxib, un pirocoxib, no va a tener tanto efecto como un ketoprofeno, como un flunixin en los reptiles. Entonces yo cambio, por eso no uso meloxicam, uso ketoprofeno de rutina en reptiles. Y ahora sí, ya voy cerrando, para tener un poco de criterio. Tristemente estos colegas, digo tristemente, postura muy personal y me hago cargo, estos colegas trabajaron con tortugas de agua dulce y concluyeron, y leanlo usted al trabajo, concluyeron de que congelar y frizar hasta cierto punto los reptiles funciona como analgésico. Claro, si vos estás congelado, no tenés estímulo doloroso porque no hay respuesta, porque las células dejan de andar, porque hay necrosis cerebral. Entonces cuestionémonos todos los trabajos que lean, cuestionen todo, incluso todo lo que le dije en esta charla. No crean nada, vayan, lean, saquen criterio, tengamos ese criterio médico, porque después nos encontramos con trabajos como este y uno se queda con lo que leo, con lo que nos dicen. Forcemos a tener nuestro propio criterio, a leer, a ser autodidactas, a comparar y corroborar por sobre todas las cosas. En conclusión, y ya no los aburro más, todo animal que me llega a consulta, como este urutaú, como este pájaro palo, que me encanta, y este fue mi primer paciente acá, todo paciente que llega a consulta tiene una analgésico terapia. Yo veré qué fármaco usar, con qué combinación, en qué posología, en qué tiempo y momento.
pero todo animal que me llega a consulta va a tener una analgésico terapia, porque justamente va a estar enmascarando los signos, o así es mi entender la medicina del dolor en animales silvestres y exóticos. Ahora sí, les muestro el curso de anestesia donde vamos a hablar de planes de anestesia, planes de manejo del dolor con casos clínicos, 3 clases de casos clínicos. Y recuerden que el valor promocional es hasta el día 12 de febrero inclusive. Cualquier cosita me van escribiendo y para lo que necesiten, acá estoy más que a disposición, feliz y encantado de compartir, sobre todo aprender y obviamente corregir los errores. Muchas gracias por la atención a cada uno de ustedes, a todos los países que me han aguantado 1 hora y pico hablando. Bueno, muchas gracias, Doc. Muy didáctica la charla. Les recuerdo a todos que pueden seguir las redes del doctor Marco Fiotto, las dejé ahí en el chat. También pueden seguir en las redes de Temis. En Instagram van a poder encontrar las próximas charlas y los próximos encuentros que haya, los productos. También dejé el link del grupo de WhatsApp para que puedan enterarse de todo eso antes. Y este webinar se va a subir a YouTube, donde también pueden encontrar diversas charlas con diversos docs de temas muy interesantes, así que no olviden pasarse por ahí. Cualquier consulta, quieren dejársela al doctor, así responde. Dale, gracias Octavio, eso quería decir, justito. Gracias todo el equipo Temis por esta invitación tan bonita, a mi hermosa familia de acá, Cedivet, a todos y cada uno. Y bueno, obviamente a los que me hacen el aguante del otro lado, porque son la razón de ser que yo hoy esté acá. Voy a responder de a poquito la pregunta. Mateo, ¿la silacina está contraindicada como droga anestésica en rumiantes, ya que inhibe la eructación y el timpanismo? Sinceramente, creo que eso es más teoría. Yo te hablo de capturas cuando trabajamos con cérvidos, que son rumiantes también, los ciervos, venados. Usamos alfa-2, usamos silacina, usamos medetomidina. Para hacer un plan de contención tratamos de usar fármacos reversibles siempre. La sila con yumbina, la medetomidina con atipamezol. No hemos tenido esos problemas realmente. Sí es verdad que hay que tener una hiperextensión del cuello, dejarlos sentados, hay que tener posiciones anatómicas específicas, pero no hemos tenido problemas. No sé en rumiante doméstico, no he anestesiado más que alguna cabra y demás, y ahí no suelo usar alfa-2. Yo quiero inscribirme, por favor. Claro, me pueden escribir directamente al Instagram, a mi WhatsApp, que no sé si está en el grupo. Doc, ¿qué libro recomienda enfocado en fauna silvestre? Eh, lo que es sudamericano, por lejos, de nuestro querido ídolo Salmir Cubas de Brasil, el Tratado de Animales Salvajes, primera y segunda edición, que estamos esperando ansioso la tercera. Y a nivel de zoológicos, conservación, epidemiología, los Fowlers, del tomo yo suelo usar del 6 al 10. Pero en realidad lo que el 80%, 75-80, son papers, trabajos científicos específicos de lo que quiero aprender. María Paula, ahí tienen está el, ¿cómo se llama? El QR, me pueden mandar directamente al Instagram, a mi contacto de WhatsApp y les paso toda la información para inscripción. Entre hoy y mañana es el valor promocional, a partir de miércoles aumenta ya con los últimos días. Muchas gracias a todos, me alegro que les haya gustado, espero que haya sido un poquito dinámica, didáctica. Recuerde Antonia, me recordá la pregunta, pues son varias y no llego a ver, me dice 12 mensajes sin leer, así que voy de a poquito. Gracias a todos por tan lindos comentarios, la verdad, me agrada mucho. Fernanda, buen contenido de Instagram. Gracias, trato de que sea para compartir. Usted, colega muy joven y con mucha experiencia en exótico, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Feliz de poder hacer lo que amo en el día a día. Con insistencia y persistencia por sobre todo se llega. La verdad que estoy muy conforme con la edad que tengo, a donde llegué, con más aspiraciones todavía. En rumiante doméstico, la silacina produce atonía del rumen, nos dice Anthony acá. Las tortugas terrestres pueden comer carne cruda o cocida. Claribel, sos de acá, ¿no? ¿Verdad? Te iba a decir, depende de la especie. Una tortuga mordedora es carnívora. La tortuga de tierra argentina, Crenoides quilensis, si le das carne, le producís gota visceral articular renal y además cuadros severos de hemosiderosis y hemocromatosis. Es herbívora estricta de adulta. Si estamos hablando de la tortuga de tierra argentina. Muchas gracias, Montserrat, Gaby, Agustín. Saludos al Perú. Feliz de compartir. Saludos al México también.
Gracias, Ángel, querido. Un abrazo grande, yo también. La vía de administración en miembros posteriores en reptiles y anfibios está contraindicada por el sistema portorrenal que presenta. ¿Qué tan cierta es esa información? Es cierta, tienen sistema portorrenal, anfibios, aves, reptiles. Es un sistema que filtra todos los miembros posteriores y cola hacia el riñón, luego hacia el hígado, para después pasar a circulación sistémica. No siempre está activo, no siempre ocurre en todos los pacientes. A mí me gusta generalizar y decir, no hay que usar, a mí, sí, postura personal, miembros posteriores en anfibios, aves y reptiles. Uso miembros anteriores o tercio craneal. Saludo de Bolivia, Karina. Qué lindo. A ver si podemos ir pronto de vuelta. Bonita Samaipata llegué a conocer también y Santa Cruz. Saludos a Panamá, sí, tortuga de tierra. Entonces, Claribel. De adultos no, es herbívora estricta, es más, deberían consumir cactus, cactáceas, el cactus de tuna y pasto. Esa es la dieta de la tortuga natural. Víctor Hugo, gracias, gracias, muy amable, muy amable. A ver si ya pronto hacemos algún encuentro presencial por acá, que se vienen algunas cositas. ¿Qué tan recomendable usar la vena marginal en conejos para el pase de medicamentos? Y que hay algunas literaturas que, como comenté Úrsula, perdón, utilizo la vía endovenosa para pasar no solo fluidos, sino fármacos anestésicos y terapias antibióticas, principalmente cefalosporina tercera, cuarta generación. Igual que la vía endovenosa, igual, igual. Gracias, Mariano. A todos los chicos de Temis, ahí leí también, muchísimas gracias. ¿Algún libro de fisiología de aves? El Harrison es muy bueno, el del James Amour también. A mí me gusta mucho el Current Therapy, que tiene fisiología bastante bonito, la verdad. De Michael y Tully. No, pero te duele, pero pues no como que me sale el ojo. Después paso los nombres, así los mandan al grupo de WhatsApp directamente, porque no sé cómo se escriben los apellidos. Gaby Rodríguez, una dieta a base de semillas, girasol, mijo, alpiste en aves, ¿también puede generar hígado graso? Sí, también, depende de la cantidad y el tipo de ave que es. Si es un ave granívora de granos, va a tener menos predisposición que un ave herbívora frugívora, pero sí está propenso. Más que nada si la dieta es muy rica en girasol. Entonces ahí sí tenés una cantidad de lípidos muy alta, más si el animal es sedentario. Gracias, Juan José. Me alegro mucho que les haya gustado. Sé que siempre se espera la parte de dosis y demás, eso lo dejo cuando doy charlas o demás de caso clínico específico, como ven, es tan amplio que es difícil de poner recomendaciones, es muy, muy particular. O sea, no mío, sino de cada paciente. Luis querido, acá en la Universidad de Rescate, anestesia en reptiles, previo ello, incluso en cualquier tratamiento, subimos temperatura ambiental más cercana a la estable y luego ahí colocamos urgencia. ¿Ocupa esta técnica? Sí, 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 totalmente. Lo que se recomienda en reptiles es 24 horas al menos previa, tratar de llevarlo a la Z-top, zona de temperatura óptima preferida, específico de especie. Tal cual, mi querido Luis, tratamos de hacer eso, las medidas que se pueda, obviamente, porque justamente si está hipotérmico el reptil va a estar con vasoconstricción periférica y si hacemos inducciones intramusculares va a tardar muchísimo. A su vez que puede aumentar el sistema portorrenal y puede esto disminuir los metabolismos de los fármacos. Entonces sí, totalmente, totalmente. Recuerden que todas las enzimas son termodependientes, entonces si el animal está hipotérmico, no. Entonces, si en reptiles tratamos de estabilizarlos 24 horas previo. No siempre se puede, dependiendo de la gravedad del caso, pero tratamos de hacerlos. Gracias, Ángel. Sí, con gusto espero el mensaje. Hugo, querido, muchas gracias a vos también. Gracias, Gaby. Antonio, ¿ha tratado alguna vez gallo arlequín? No arlequín, he tratado gallos. En galliformes, la verdad, no tengo recuerdos como analgésicos.
de algún fármaco contraindicado. Sí, dosis, yo suelo usar dosis, por ejemplo, meloxicam, medias, no más de 2 miligramos kilo, dependiendo de la gravedad y el estado de hidratación. Pero no recuerdo ahora contraindicación analgésica en galliformes. Te pido mucho si haces un resumen del sistema portorrenal. Te lo voy a resumir en 2 renglones, Dani. Es una charla que me lleva 20 minutos cuando hablo de reptiles. Básicamente, las aves y los reptiles tienen un sistema de filtración contracorriente con válvulas que va desde los miembros posteriores y cola, la especie que tienen cola, hacia el riñón por una arteria aferente a nivel renal, que luego pasa al hígado, ¿sí? Y por la vena aporta recién al corazón para ir la sangre venosa, no arteriosa, a nivel sistémico. Por ende, si uno da inyecciones intramusculares en el miembro ¿Qué onda? posterior y el sistema portorrenal está activo, lo que va a pasar es que ese fármaco se va a acumular en el riñón y si es nefrotóxico puede ocurrir nefrotoxicidad. O va a pasar al hígado y si se metaboliza en el hígado se va a metabolizar antes de hacer efecto. No siempre este sistema está activo, no siempre este sistema está al 100%. A mí me gusta asumir de que sí, por ende no uso miembros posteriores para inyecciones intramusculares en aves, reptiles y anfibios. Uso en aves la intramuscular, músculo pectoral, reptiles, tortugas, lacértidos, músculo del antebrazo o brazo, depende de la especie, serpientes, tercio craneal. Anfibios, anfibios, lo que son axolotes, salamandras, ¿sí? Caudados, los que tienen cola, suelo utilizar los músculos epiaxiales, lo de la columna, como si fueran las serpientes, tercio medio craneal, y los que son ranas, antebrazos. Lucila, esto incluye todas las aves, todos los reptiles, todos los anfibios. Y en las aves, peor, tienen el nervio ciático sumamente superficial y es muy común hacer traumas neurológicos por el sitio de inyección. Entonces, en aves, menos recomiendo intramusculares en miembros posteriores. Por más que sea un ñandú o avestruz, por más que sea un reiforme, tampoco lo recomiendo. Pectorales. Van a leer que algunos fármacos sí se puede, porque no hay... La verdad es que como son tantos fármacos que usamos en la cotidianidad, que prefiero directamente asumir que no se puede y listo. ¿Alguna otra duda, inquietud, sugerencia? ¿Algo para vender? No, mentira. En tortuga utilizaban azúcar apacial por la foto que mostraban haciendo inducción. La última tortuga que tuvimos que operar, usé el seno subcarapacial porque vino, estoy seguro que vino con sepsis y hipotensión tan marcada que le hice 2 incisiones, ellos tienen 2 yugulares. Le hice de los 2 lados, no la encontré, no la pude encontrar la vena yugular. Intenté canalizar, uso a veces para sacar sangre, la braquial, perdón, la antebraquial no la puedo usar para canalizar en la tortuga. Esta era una tortuga Chelenoides chilensis de tierra argentina, no tienen cola, entonces no tengo coxigia, y canalicé en el seno subcarapacial, se me movió el catéter, lo saqué y directamente hice una inducción con propofol en seno subcarapacial. Entonces sí lo suelo usar. No es lo más común, lo mismo para sacar sangre porque hay linfodilución y bueno, si yo uso propofol puedo linfodiluirlo, le va a arder y va a hacer menos efecto que el deseado, pero como última instancia sí, la uso. Si no logro de yugular inducirla y no tienen cola, como en este caso, induzco con seno subcarapacial. Lo mismo para sacar sangre, si no puedo de yugulares o brazo, saco del subcarapacial. Doc, con respecto a este circuito venoso, ¿no hay contraindicaciones cuando canalizamos los miembros posteriores? Serían las mismas contraindicaciones que el intramuscular, Ángel. Por eso yo no canalizo miembros posteriores. Lo que sí es distinto es la vena coccigia ventral, ¿sí? Porque la vena coccigia supuestamente se ramifica con la aorta y ahí va directo al corazón y de acá con la cava se distribuye. Que también algunos autores dicen que la vena coccigia ventral termina ramificándose en las arteriolas renales, por ende sería parte del sistema portorrenal. La verdad es que cuando yo canalizo por la vena de la cola, alguna iguana, alguna serpiente,
el efecto que tengo es como si fuera un endovenoso central, entonces no he tenido problema. Pero poner lo que son las cértidos y eso no canalizo miembros posteriores. Directamente en pogonas trato de usar la del brazo o trato de usar ahí se me fueron, las falangianas o carpianas, que va bastante bien. Distinto a sacar sangre, que ahí sí usamos miembros posteriores, puedo usar la safena externa e interna y va bien. De nada, Antonia. De nada, Ángel querido. Bueno, cocodrilo lo mismo, ¿no? Coxigia ventral es lo mismo. No sé si tienen alguna pregunta más. Lucila, buenísimo, gracias. No, de nada, de nada, de nada. Bueno, si no tienen más dudas, muchas gracias Marcos, muchas gracias a todos los que participaron y nos vemos en el próximo webinar. Estén atentos. Hasta la próxima. Bueno, un saludo grande a todos y cada uno. Les mando un abrazo enorme. Si Dios quiere, nos vemos pronto. Para lo que necesiten, acá estoy. Gracias por estar una vez más. Abrazo.